Pastelitos de hojaldre. ¿Cómo estás? Hice pastelitos y salieron ricos, salieron crocantes y te quería compartir en la forma en que los hice. En verdad salieron muy ricos. Salieron de medio kilo, 12 pastelitos. Y así quedaron de crocantes. Yo usé medio kilo de harina 4 ceros y salieron 12 pastelitos. En un bol puse medio kilo de harina 4 ceros, una cucharadita de sal, todo eso lo mezclé y le agregué para esta cantidad 200 mililitros de agua, yo la entibié. Así que eso lo mezclamos bien y aparte había dejado 100 gramos de manteca que estaba al lado del vapor de la cocina y ya estaba casi disuelta. Así que todo eso lo mezclé y lo amasé y lo fui integrando para lograr hacer una masa suave. Primero lo mezclamos en el bol para que se integre. Si ves que le falta un poco de agua para que se hidrate, le agregas un poco más. Es lo que se calcula para esta masa, pero si te falta hidratarla, le podés agregar un poco más de agua. También se puede hacer con grasa, pero opté por hacerlo con manteca. También se puede hacer con margarina, pero quedaron ricos, un rico sabor. Si sos amante del sabor de grasa, le podés poner grasa vacuna o de cerdo. Una vez que unimos todo, lo pasamos a la mesada sin harina para hacer el bollito que nos quede suavecito. Es un amasado 8 minutos aproximadamente y lo vamos a dejar descansar un poquito sobre el mármol o adentro de la misma fuente para que se relaje la masa. Hacemos un bollito y ahí lo dejamos. Es mi forma, chicas. Después ustedes sabrán si les gusta o comparan con otras recetas o pueden sacar algún tip que les guste. Yo voy a hacer almíbar pero de miel. Así que puse 2 cucharadas de miel, que serán aproximadamente 200 gramos de miel pura, y lo puse con 200 mililitros de agua. Eso lo puse en la hornalla más chiquita y al mínimo que se vaya haciendo despacito. Y le agregué una cucharadita de vainillín. También le podés poner, si es para gente grande, algún licor para que tenga otro sabor diferente. Puedes poner licor de mandarina, licor de limón. Yo le puse vainillín. Y ahí lo dejé tranquilo que se vaya haciendo despacito y para que se haga un almíbar espeso. Aparte voy a preparar para agregarle al relleno la pasta, 100 gramos de manteca que estaba a temperatura ambiente, la desarmé y le agregué 2 cucharadas de maicena. Eso lo mezclé bien, que se incorpore bien y hacemos una pasta. Vendría a ser el empaste para nuestro hojaldre. Así que mezclé bien y ahí lo vamos a dejar a reservar para después colocarlo cuando estiremos la masa. Mezclamos bien y aparte yo hice con harina y con maicena para que quede más sequito. Así que poné aparte en un tamizador cerca de 50 gramos de maicena, 80 con un tamiz, y harina de la que estamos usando 4 ceros también, 100 gramos aproximadamente para tamizar. Bueno, ahora sí, pasamos harina en el mármol y vamos a estirar nuestra masa. Estiramos el bollito, lo abrimos y vamos a estirar. Mi palote es cortito, si es más largo se te va a hacer más fácil poder estirarlo y vamos a lograr hacer un rectángulo que la masa llegue a 1 centímetro aproximadamente para poder empastar. Si no tenés palote, lo podés hacer con una botella o con algún palo que uses en la cocina para amasar y vas a estirar la masa. Lleva tiempo, pero sale rico. Yo empecé a las 12 del mediodía, lo dejé descansar, yo lo guardé en el freezer, te cuento mientras estira la masa.
Cuando los armé, yo los frisé porque tenía que salir y quedaron 3 horas en la freezer. Así que cuando los llevé al aceite, ya estaban duritos del frío. Y es lo que me ayudó a que tengan un lindo hojaldre. Una vez que los tiraste, que hiciste un rectángulo, ahí le vamos a poner el empaste. Lo podés usar con un pincel, si tenés para pasarle con un pincelito, lo pintas todo con el empaste. Y si no, con una cuchara, con un cuchillo o con lo que prefieras para poder usarlo, y lo pintas todo. Le pasas todo el empaste, que no quede mucho en cantidad, trata de que quede todo parejito, como si estuvieras pincelando una pared, y lo haces todo parejito. Lo cubrís, que no quede mucho excedente, y ahí lo espolvoreás con maicena. No te preocupes si queda mucho, si tenés el pincel, lo limpias un poquito, lo retirás. Y después le puse harina. Lo mezclé junto con la maicena. Yo con la mano simplemente lo corrí de costado, total eso después se va a usar cuando estiremos la masa, se va a usar. Le sacamos los excedentes y lo doblamos. Puedes doblarlo tipo librito, uno arriba del otro. Esta parte es como vos hagas el hojaldre. Yo lo puse uno arriba del otro y ahí le volví a poner empaste. Lo emparejas un poquito y volvés a poner empaste. Y vas viendo lo que te está quedando después para hacer otro doblez. Lo pasamos todo y le volvemos a hacer lo mismo. Le ponemos un poco más de maicena y después otro poquito más de harina. Lo hacemos parejito. Sacamos el excedente y lo volvemos a doblar. En esta parte yo lo doblé mitad y mitad. Le volví a pasar un poquito al rodillo apenas. Es decir, son los dobleces de nuestro hojaldre. Ahí lo emparejé un poco más y le puse el resto del empaste que quedaba. Es decir, todos los dobleces que le hagas a la masa son lo que va a tener de hojaldre nuestros pastelitos. Lo empastas bien y le volvés a colocar maicena y harina. Lo sacas un poquito y lo volvés a doblar. Después de esto lo estiramos un poco más. Yo lo estiré, si lo vas a poner en una placa, lo estiré hasta el tamaño de la placa que vamos a llevarlo a la heladera para que descanse. El frío es lo que vos le quieras dar. Media hora, una hora. Si tenés que salir y tiene que estar una hora en la heladera, lo pones. Cuando venís lo dejas un ratito antes de hacerlo para que tome un poco de temperatura ambiente. Bueno, yo lo estiré hasta la forma de mi plaquita. Mi tapa es redonda, así que no le di mucho para poder llevar la parejita dentro de la heladera. Y la tenés que tapar con una bolsa para que no se humedezca o con papel film, lo que prefieras. Una vez que lo estiraste, le pones un poquito de harina a la placa y ahí lo llevas a la heladera. Para freírlo podés hacerlo con grasa, con aceite. Yo los pastelitos los voy a hacer con aceite de girasol. Así que bueno, ponemos un poquito y ahí lo dejamos descansar. Como mínimo tenés que tenerlo media hora para que tome frío porque es manteca y tome consistencia.
Bueno, guardamos en la heladera y podés aprovechar en cortar el tamaño que vas a usar para marcar tus pastelitos. Yo lo usé de 8x8, marqué 10x10, pero eran muy grandes, así que me quedé 8x8, 8 centímetros por 8. Los de 6 son más chiquitos y creo que es un buen tamaño ese cuadrado. Así que estiramos la masa, corté el cuadradito para guiarme. Si tenés regla de cocina o sabes hacerlo, es mucho más fácil. Pero para una cocina casera, es una buena opción hacer el cuadrado y marcar aproximadamente cuánto nos va a salir. Yo esta masa la estiré y logré hacerla de 1 centímetro aproximadamente para marcar los cuadrados. También se hace en forma rectangular, pero creo que es más práctico en forma cuadrada. Así que estiramos bien y hay que cortarle los bordes para que se pueda abrir el hojaldre. Así que una vez que lo estirás, que ves que ya es lo que dio la masa, ahí te muestro, lo cortamos sus perfiles y la masa sobrante la volvés a amasar un poco y la volvés a estirar para hacer más pastelitos. De este pedazo que estiré me salieron 8 de pastelitos de 8x8. Así que esa masa la volví a mezclar, todos los pedacitos, la dejé reposar un rato y después cuando armé los que tenía en la mesada, volví a estirar. Me guié marcando primero con uno, no tenía regla tan larga, así que usé una plaquita recta para marcar. Puedes marcar primero, después cortar o si no cortar directamente. Consejo: previamente marca cuántos te va a salir. Si te va a quedar un borde más grande o más chico. Así te podés guiar y te salen casi todos iguales. Una vez que marcaste todo, que lleva su tiempo, si lo querés hacer prolijo y de forma artesanal en casa, los marcas y los contás. Y todos los sobrantes lo pones todo en un bollito para después volver a estirarlo y hacer más pastelitos. Una vez que hiciste los cortes, considera que es una tapa con el dulce y la otra es para tapar. A mí en esta parte me salieron 8. Y bueno, yo para adherirlo un poquito le mojé con agua donde está el dulce. Y la opción para taparlo está triangular o cortarlo. Yo lo puse en forma triangular para poder juntar las puntitas. Juntás los extremos y no corté la masa. Lo hice de esta forma en tipo flor. Y ahí lo puse sobre papel manteca para después poder llevarlo a la freezer. Lo tuve frizado 3 horas aproximadamente porque tuve que salir y es el tiempo que tardé para poder freírlos. Si no, también los puedo dejar frisados de un día para el otro, tapaditos, que no le entre mucha humedad. Le podés poner un poquito de harina al papel manteca y los tapas un poquito con una bolsa y al otro día cuando lo vas a usar lo dejas un ratito que tome en temperatura ambiente y lo llevas al aceite o a la grasa. Y así hacemos con todo. Yo te adelanté la cámara porque es muy largo y te muestro cómo me salieron y cómo los marqué. Por supuesto que dentro de lo que uno hace en casa siempre va a haber uno que está más perfecto y el otro es el primero que se empieza a hacer como todo. Así que lo marcás, los haces. Hay gente que los corta y les pone uno arriba del otro para hacerlo tipo flor. Esta es la otra forma, juntar las puntas y te queda la florcita. Todo eso yo lo llevé a frizar. Esos son los 8 primeros. Después este es el pedazo excedente que tenía. Lo volví a estirar al bollito. Volví a marcar.
de ese bollito me salieron 2 más, así que voy por 10 y de esos retazos que estoy cortando salieron 2 más. Pero hice uno y el otro lo hice una especie de bollito, que es el que usé primero para poner en el aceite y ver cómo estaba. Una vez que te tomas todo tu trabajo, que es lindo porque va formando cada pastelito y cada uno es especial porque tiene una forma diferente. Y lo fui colocando en las placas con papel manteca. Lo sellas y le vas buscando la forma. Podés hacerlos diferentes para distinguir si pones membrillo, si pones batata, pero como esto es para casa y no hay distinción, los hice todos iguales. Pero podés cambiar el dibujo, el diseño, para saber si uno es de batata o el otro es de membrillo. También hay dulce de chocolate, hay variedad. Para hacer el relleno podés hacer diferentes sabores. Y esa es mi botellita que yo la dejé para hacer la primera para colocar. Ahí apagué el almíbar, que ya estaba espesito, y lo apagué a fuego lento, se hizo, y puse a calentar el aceite. Cuando llegué, calenté el aceite y yo lo pruebo tirándole un poco de harina. Cuando la harina se empieza a freír, es que está a temperatura. Si la harina se quema rápido, es que está muy caliente. Así que cuando la harina ya estaba suavecita friéndose, ahí le puse los pastelitos. Miren, yo lo freí de a 3, pues la olla aparte no es muy grande, y usé 1,4 litros para que puedan flotar un poquito, y ahí los dejé. Primero los ayudé un poquito con la cuchara, los mantuve, el aceite estaba medio y estaba bajo el aceite, el fuego. Una vez que se abrieron un poquito, levanto el fuego de a 3 más la botellita que hice, había 4, los doy vuelta a los pastelitos para que se fría y los ayudo un poquito para que se vayan abriendo. Y ahí levantas un poquito el fuego para que tome más calor el aceite. Y este es el primero. Cuando vi que estaba doradito, que ya estaba, lo saqué. Ese es el primero para ver cómo quedó la masa. Y ahí están los pastelitos. El aceite está, ahí sí está caliente y es cuando ya se abrieron los pastelitos. Los das vuelta con cuidado, que se terminen de hacer, y cuando los veas con el color que te gusten, los sacas. Cuando están doraditos, si lo dejas mucho tiempo se te van a poner más crujientes, pero más secos, porque se están cocinando mucho del hojaldre y pierden sabor. Y también corres el riesgo que se te quemen, así que no los dejes solos, tenés que hacerlos, ir sacándolos de a poco. Ahí están congelados, yo lo iba sacando, como hice 2 bandejitas, los saqué y los iba colocando en el aceite. Cuando los terminé de sacar, volví a bajar el aceite y los puse a fuego despacito, con el aceite bajo. Y volví a hacer el mismo trabajo. Una vez que se abrieron, los doy vuelta y después los colás. Yo lo puse en una rejilla con papel de cocina absorbente y después lo pasé a una placa. Y así vas haciendo con todos los pastelitos. Déjalos que se escurran bien el aceite. Lo pasas a un papel blanco de cocina absorbente y lo vas colocando para que se vaya secando el aceite. Esos están congelados, todos estaban congelados, yo lo iba sacando de acuerdo, iba sacando de a 2, de a 3, para que no se arrebaten y estén todos juntitos y se puedan abrir el hojaldre cuando se están friendo. Y de esta forma quedan. Algunos con una forma, otros con otras, pero salieron muy crocantes. Y después, cuando están escurridos, esta es la consistencia que me quedó del almíbar de miel. Le pasé la miel.
Yo lo puse con un pincel. Los pincelé a cada uno cuando estaban tibios, que ya habían largado bastante su calor. Y a cada uno le fui pasando el almíbar. Después que le pones el almíbar, lo podés poner lo que te guste para decorar. Yo tenía semillas, así que opté por ponerle semillas. Tenía semillas de sésamo, de amapola, pero vos podés ponerle lo que más te guste, grajeas, azúcar, un poco más de almíbar. Es decir, yo le puse lo que tenía en casa y es una linda combinación con las semillas. Pero esto es opcional, es a gusto. Y así quedaron mis pastelitos. Espero que te haya gustado la receta, es la forma en que lo hice y nos estamos viendo en la próxima. Te mando un beso y nos vemos. Chau, chau.